The Guitar Man, estamos, se nota la edad del señor que No maneja seas así, sí, no somos seas de la misma más. generación, así que olvídate, o más o menos. Bueno, a propósito de generación, yo no sé en qué momento se le ocurrió salirse de ir a ver partidos de rugby, de fútbol y todo eso, y meterse. Primero fue con gremiales, ¿no? Exactamente. ¿Qué hace? Claudio Jacqueline, por supuesto. ¿Cómo ¿Tu estás? cargo? ¿Tenés un cargo aparte de ser columnista en el diario? ¿Cuál es tu cargo? En ¿Prosecretario? realidad, sí, prosecretario general de redacción, pero no lo ejerzo. ¿Tampoco en el sobre tampoco? En el sobre, por suerte, sí. Bueno, eso no importa. Por eso, no lo digas muy alto, porque se te van a quitar el sueldo. Exactamente. Yo entré en el 81 y vos que entraste en el 82, 83. Empecé a colaborar en el 83 y empecé como efectivo en el 86. Impresionante. Bueno, entraste en el 83 cuando el diario recién volvía a tener sección política, porque durante la dictadura no había tenido. Exactamente, con lo cual ahí empecé en deportes y después ya pasé a política, así que sí, era bastante más divertido deportes, ¿no? Eso te iba a decir. Claro, para empezar, el otro día que hablaba del tema de la Academia Nacional de Periodismo, Sí. bueno, Claudio podría haber sido otro ejemplo. Mira, claro. Claro, de gente, porque viste que la gente los del deporte somos todos burros. Totalmente. Entonces, los únicos que pueden llegar a la academia son aquellos que han pasado por el deporte eventualmente, como Nelson Castro, Néstor Ibarra. Decididamente. Claro, o Claudio Jacqueline, que ahora escribe de verdad, o sea, no. Yo te diría que era más difícil. Yo iba a contar algo al aire porque Por es favor. muy importante. Yo pocas veces vi a alguien escribir tan rápido, con tanta profundidad y con tanta precisión como a Gonzalo Bonadeo cuando tenía apenas 20 años. La verdad, yo miraba y decía, este tipo es un monstruo, es un enfermo, no hay posibilidad de hacer esto. Cada vez que a mí me toca escribir una columna hoy de política, que más o menos tienen un poquito más que la extensión que tenían algunos análisis de partidos que hacía Gonzalo, que eran monumentales, y yo pienso todo el tiempo que me lleva, todavía no lo puedo creer. Juro que 30 años después sigo pensando lo mismo. Bueno, ya explicó Claudio por qué vino hoy acá. Ahora podemos hablar de verdad. Dice que quiere su sobre. Vos te pensás que se lo voy a dar. A ver, él labura en política, yo alguna cosa entiendo, no se lo doy acá. Mejor dicho, él cobra por adelantado. ¿Cómo haces para no indignarte? Porque es un doble rol. Vos tenés que analizar, tenés que darnos... Es como si todo el tiempo fueses a ver a tu equipo, del cual sos hincha fanático, enfermo, barra brava, el equipo pierde y vos tenés que explicar que es distinto. Mira, yo creo que al final te termina pasando como a los médicos, ¿viste? Los médicos, claro, cuando van a ver a un paciente que es su familiar, obviamente que lo pasan mal. Pero al final, nosotros estamos todo el tiempo viendo a nuestros familiares, porque este es el país en el que vivimos, en el que estamos, en el que tenemos a nuestros hijos, en el que... Por ahora yo no pienso irme, Claro. mis hijos tampoco, por lo tanto me duele mucho. Ahora llega un momento que también lo mirás casi como mirás un paciente, está enfermo, realmente está muy enfermo, y mirás a los médicos que lo están atendiendo y te preocupa mucho. Esto es lo que a mí me pasa, me preocupa, más que me indigno, trato de analizar, ver con la mayor... yo siempre tengo una expresión que usaba Miguel Ángel Basteñir, el maestro de periodismo del Diario del País, que decía la pretensión de neutralidad. No pretendo ninguna objetividad, no existe, pero trato de ponerme en un lugar lo más neutral posible. Casi como cuando íbamos a hacer cubrir partidos y mirábamos a nuestro equipo. Decir, bueno, me pongo por arriba, trato de mirarlo o del costado o por abajo, no sé de dónde, pero no me trato de meter adentro. Claro, pero con el deporte nos pasa. A mí me pasa mucho con la liga inglesa de fútbol, que me pongo a ver un partido cualquiera, 2 minutos, 10 minutos, y es fácil a los 5 o 6 minutos hacer hincha uno de los dos, o querer que uno de los dos gane, porque se pasan cosas, se juega. Entonces pasás a la subjetividad de... Me inspira, es lógico que yo sea subjetivo o hasta parcial si me inspira algo bueno. El tema está en que es difícil encontrar algo que te inspira algo bueno en la política argentina. Sí, yo creo que, a ver, en la política yo soy un escéptico, soy un agnóstico de la vida, en todos los terrenos. Por lo tanto, esto me parece que me salva bastante, de que no tengo demasiadas ilusiones ni demasiadas creencias. Trato de tener una mirada lo más racional posible, ver qué es lo que puede llegar a ser más eficiente. Trato de sacar, yo creo que hay una cosa que contamina mucho la política en la Argentina y el análisis político, que es mezclar la moral con la política. Yo que creo que la política no se puede hacer sin moral, obviamente, hay que tener principios morales y éticos. Ahora, la moral es otra cosa, es otra dimensión. Cuando están de un lado los buenos y del otro lado los malos, analizás mal. Mentira. Te equivocaste. Mentira, claro. Sí, porque el tema es qué es más eficiente, qué te va a resolver más los problemas, quién tiene mejores condiciones para armar un equipo.
equipo. Me parece que la política argentina está atravesada, la política y el periodismo argentino, lamentablemente el periodismo político argentino mucho más, por esta cosa de lo moral. ¿Esto es bueno o esto es malo? La verdad, creo que nos contamina mucho, nos hace equivocar. El análisis político no es eso y la ciencia política no es esa. Por lo tanto, me parece que si miráramos un poquito desde ese plano, va a ser más fácil y nos vamos a pelear menos, además. En línea con eso, pensaba, respecto del Día de la Nación, difícilmente puede ser sospechado de ser kirchnerista. No precisamente. No precisamente. Sin embargo, ayer lo contaba, una de las cosas que vos instalaste desde tu columna fue el no pasanadismo del PRO en el gobierno. Absolutamente. Que claro, que es algo importante, porque si no nos comemos de verdad la curva, creyendo que cuando te dicen, no, pero ¿cómo Macri no se presenta? Si Macri dice, a ver, muchachos, fue presidente hace 4 años Macri. Mira, yo creo, Gonza, y que junto a todos, que, y lo he escrito, creo que gran parte de la sobrevida que tuvo el kirchnerismo para mí era un ciclo terminado en 2014. Sí. Digo, cuando Axel Kicillof hace la devaluación del 30% en 2014, y cuando tiene que arreglar con los organismos internacionales, terminó el kirchnerismo. Terminó un relato, terminó una forma de hacer política, estaba agotado. Por eso gana Macri. Gana con 1,5 puntos, no nos olvidemos, por otro lado. Ahora, ¿por qué vuelve el... Y contra un candidato no kirchnerista. Exactamente. También. Teniendo que dibujar un candidato que fuera lo más diferente posible. Y a esto, ¿por qué? Lo que yo creo que fue una sobrevida que tuvo el kirchnerismo. La tuvo porque fracasó el macrismo. Porque yo le digo que es el gobierno del 45% de pobres, 45.000 millones de deuda, 45% de inflación. Es el gobierno del 45. No les gusta a los macristas. No, claro. Pero esta es la realidad, digo. Por eso volvió Cristina a poder poner un candidato. Claudio, estamos observando en las últimas elecciones provinciales que a propósito han desdoblado básicamente por estas mismas razones, ¿no? Cada uno cuida su quinta, dice, bueno, yo quiero ganar acá, me quiero quedar donde estoy. Este es el gobierno de nadie. Era el frente de todos y es el gobierno de nadie. Fantástica esa y ayer definición. lo dijo Cristina claramente. Sí, claro. Sí. Gobierno. Por eso no es de los gobernadores, no es de Cristina, no es de Sergio, es el gobierno de nadie. De nadie. Pero a propósito de eso, te quiero preguntar por 2 cuestiones que empezaron a aparecer en esas elecciones, que es el ausentismo, muy marcado, bastante por encima de la media histórica desde la vuelta a la democracia en el 83, y el voto en blanco, que empieza a aparecer como un protagonista. En algunos lugares se dio con más contundencia, en otros con algún porcentaje menor. ¿Cuánto crees que, cuánta responsabilidad le adjudicás a esta distancia que tiene la clase política con la sociedad a esto que está pasando en algunas provincias? A ver, es muy evidente que esto es una tendencia. No es catastrófica, estás 4 puntos por debajo de la última elección, 6 de otras, pero es una tendencia marcada en un país donde no se cumple ni la ley de gravedad. Increíblemente se cumple la única ley que no tiene sanción, que es la del voto obligatorio, porque nadie te sanciona por muy bien. Es muy increíble, este país es tan insólito que pasan esas cosas. Ahora, lo que ves es que hay una tendencia que la gente empieza a dejar de ir a votar, empieza a votar en contra de todo, o sea, ya ni siquiera en contra por un candidato, y empezás a ver esta reacción de, y no sé si voy a ir. Claramente, para mí la política viene hace tiempo distanciándose. Ahora, hay un elemento que a veces lo ponemos poco sobre la mesa y que en la vida cotidiana de todos nosotros nos ha pasado mucho, que es los efectos de la pandemia. La pandemia tuvo un efecto sobre la clase política tremendo. La política siguió haciendo su vida. A mí me invitaban a reuniones, asados en medio de la pandemia. Y yo decía, pero estás loco. Digo, primero, no le puedo explicar a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos, que yo me voy a comer un asado o a tener una reunión. Podía ir a reuniones a ver a un funcionario, una fuente, porque era mi trabajo. No a comer un asado, por más que sea para tener un off the record. Claro. No para tener una reunión social, que no las tengo, trato de no tenerlas con políticos, salvo las que son de trabajo. Pero estaba lleno y yo sabía todo el tiempo. ¿Qué hizo eso? Los volvió mucho más endogámicos. Los alejó de la gente. No entendieron lo que le pasó a la gente durante 2 años. Esta distancia que los hace vivir una vida que está fuera de todo, que tienen un sueldo que no pueden justificar el colegio de sus hijos, las vacaciones, todo esto, un chofer por el cual no saben lo que es manejar en una ciudad endemoniada. Claro. Ese tipo de cosas hizo que la política entrara en una dinámica que después tiene como reacción lo que hace la gente.
Y esto me parece que es lo que le pasa hoy a la política. Una más antes de la tanda, Lolita. Los precandidatos presidenciales han sido convocados a firmar un compromiso ético digital. Está promovido por la Cámara Nacional Electoral para combatir la desinformación, las fake news y demás. ¿Qué opinas a la hora del debate político, mediático, de todos ellos haciendo campaña? Si realmente tienen el compromiso ellos con la verdad, porque nos la piden a los periodistas, que los periodistas también hacemos mal nuestro trabajo muchas veces, pero también le pasa a los periodistas, le pasa a los políticos. Mira, lo primero, compromiso ético digital, creo que esta es la tercera o cuarta elección que se pide. Firma. Sí, se firma. Con lo cual, ¿qué hacemos? Miramos el track record. ¿Y qué nos dice el track record? Y que no lo cumplieron. Claro. Esta es la realidad. Porque lo que estamos viendo es que si fuera la primera vez, yo digo, bueno, abrámosle una cuota de esperanza. Y yo avalo este compromiso. De hecho, yo integro FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, que es uno de los que está avalando este compromiso. Me parece que es una buena iniciativa. Me parece que por lo menos instala sobre la mesa esta idea y nos pone a los ciudadanos a mirar con más cuidado de, ¿qué hacen estos tipos que firman? Firman cualquier cosa. Bueno, casi que nos da una herramienta para controlarlos. Y que está bueno, o por lo menos para medirlos, qué sé yo. Ahora, la realidad es que este es el tercero o cuarta elección que lo hacen, y lo que estamos viendo es que lo que pasa es lo que se ve. Hay trolls, hay fake news, hay uso de tecnologías para falsear, hay compromisos que no se cumplen. Por lo tanto, yo digo, bueno, muchachos, mírense ustedes y después hablemos a ver de qué es lo que nos están pidiendo a nosotros y lo que hacen ustedes. Vamos a la tandita, seguimos charlando con Claudio Jacqueline, un rato largo, amigo de muchísimos años, hombre del diario La Nación, secretario general de redacción, impresionante. Igualmente te veo mucho más joven que los secretarios que nosotros conocemos. En su salsa. El programa imperdible de tu mañana. Por Continental. Estamos donde vos estás. ¿Entendés, Juan? Y que nosotros, los pedorros del deporte, nunca nos invitarían a un congreso de periodismo con García Márquez. Nunca. Imposible. O sea, lo más que podríamos aspirar es a un Cachito Vigil, un Marcelo Bielsa, que no estaría mal. Pero por Dios. Pero bueno, está bien. Pero bueno, no, es distinto. ¿Viste? No, bueno. Sí. Es otra cosa. Son las 10:54 de la mañana, Fer. 11 grados 7 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden seguir comunicando con nosotros a través del 1144 000 590. Bueno, sigan contándonos en qué o en quién cree, con todo lo difícil que es, porque acá en esta mesa dijimos la palabra agnóstico más que hola, ¿cómo les va? Así que está difícil, no somos el mejor ejemplo. No. Juani, por favor. Bueno, a mí una de las cosas que más me llama la atención de este fenómeno de cara a las elecciones es justamente el candidato o el fenómeno alrededor de Javier Milei. Cuando siento que no habíamos terminado de discutir la génesis, estamos discutiendo el ocaso. ¿En qué lugar lo ubicás vos en este momento? Digamos, de sus aspiraciones, ¿hasta dónde puede llegar? Qué buena definición. Eso es un buen periodista, ¿eh? ¿Viste? Lo mismo le dijo Carlitos Paña, así que imagínate, está agrandado como galleta de la Notable. No discutimos la génesis, ya estamos discutiendo el ocaso. Maravilloso. Claro. Una genialidad. A ver, yo lo que creo es que Milei es un fenómeno de época, claramente. Como tal, tiene estas cosas que son picos y valles todo el tiempo y nunca sabes dónde está muy bien parado. Okay. Yo lo que creo es que si Milei, hoy estaba haciendo un ejercicio poniéndole qué elementos son cada candidato, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, que Milei es cristal, es bastante transparente, muy rígido y extremadamente frágil. Bien. Si vos lo ves, todo es frágil, todo es bastante transparente. Ahora es muy rígido, una rigidez espantosa, con lo cual siempre está a punto de quebrarse. ¿Y vos crees que es genuina esa rigidez? Porque me pasó una sola vez, lo vi en mi vida y no vi la misma persona con la cámara abierta y con la cámara apagada. Sí, no en cuanto a lo que piensa, sino en la actitud, en cómo lo plantea y demás. Es muy diferente con la cámara prendida y con la cámara apagada, sin duda. Yo creo que por eso, porque es muy frágil, es muy vulnerable. Y eso creo que es lo que lo hace. Exactamente. Entonces eso es lo que hace que el tipo necesita ser extremadamente rígido. En términos de la política y la economía, tiene una rigidez y un dogma que merece ser religioso, definitivamente. Y entonces esto es lo que me parece que lo pone en ese lugar. ¿Pero no te parece que es un chanta?
A ver, yo Perdón, creo que, pero yo- digo, es un tipo que ni Puede siquiera sabía que sus apoderados tenían que tener los Sería papeles al día, advenedizo. puso a su madre, habla de venta de órganos, habla burradas. Discúlpenme, pero la verdad, digo, le hemos dado un valor a alguien que no para de decir una barbaridad detrás de otra. Yo creo que es más que chanta, es insustancial. Yo creo que tiene una fragilidad en todo sentido y una falta de sustancia en lo que dice y en lo que piensa, que lo hace insustancial. Si fuera chanta nos vendería Sí. algo que no es. Claro. Bueno, nos está Claro. vendiendo algo que no es, porque No. nos vende No, honestidad. él es así, ¿eh? Pero perdón, nos vende honestidad, el trabajo y demás. No fue una sola vez a sentarse y poner el culo para hacer su trabajo. Sí, nos vende la casta y tiene casta Claro. por todos lados. Lola, yo sí, yo estoy de acuerdo. ¿Entendés a lo que voy? Es como si yo Perfecto. digo, porque el Claro. periodista tiene que ir todos los días Pero a ¿sabes la qué radio pasa? de 9 a 10, pero no vengo nunca. Si Claudio pone chanta en su columna, No, lo van a no. retar. Pero No, no Por me eso van a es yo soy, insustancial. yo soy más popular hablando. Por Él suerte- obviamente no, escribe por como suerte corresponde y por habla suerte como no me retan, corresponde. pero lo que creo es que el chanta es alguien que tiene otra capacidad de venderte cosas. Me parece que lo de Milei está tan a la vista. Sí, Digo, que claro. lo que pasa es que, a ver, me parece que el problema es que confundimos qué es lo que representa Milei para la gente. Me parece bueno. que este es el punto. Milei es votado o es seguido porque es un ideólogo de la derecha liberal, y yo creo que eso es una minoría absolutamente pequeña. Totalmente. Digo, lo que hay detrás es el tipo que lo que ves es el tipo con mute, el tipo que grita, Sí. el tipo que está enojado, el que de alguna manera puedo canalizar el enojo que yo tengo. Claro. Es eso, no es lo que dice Milei, no es lo que cree Milei. Sí, es básico, es elemental, no puedo explicar por qué no cobra dinero del Estado, pero sí cobra dinero de un contratista del Estado. Digo, cosa que yo se lo pregunté en público, en el canal, y no tuvo respuesta. Él no Claro. puede responder por qué no le parece mal que cobrar sí le parece mal del Estado y no cobra lo que debe ser su responsabilidad, que es una obligación, es la dieta. Claro. Digo, por Aunque cual la fue regale, elegido. tiene que ir. Tiene que ir y tiene que cobrarla. Ahora, en esta misma lógica y en el análisis de nosotros como sociedad, ¿no está contándonos algo de quiénes somos o cómo estamos los argentinos como sociedad? Esto que pasa con Milei, ese fenómeno. Digo, porque si no, estamos cometiendo casi el mismo error que los propios políticos. La culpa siempre es del otro. Nunca es nuestra. ¿No hay una responsabilidad de la sociedad también en aquellos que terminan siendo parte de lo que tenemos como abanico para elegir? Porque no nacieron de un repollo, vienen de algún lugar que también es la Argentina y que también somos nosotros. Una sociedad busca herramientas, busca instrumentos. Depende para qué. Digo, ¿para qué querés? Bueno, yo creo que a mí hay una definición que me pareció bien interesante de dos politólogos que son Fede Zapata y Pablo Toussaint, que ellos dijeron, el 2001 era el que se vayan todos y el 2023, como no se fueron, me voy yo. Los Es muy buena. Y me parece Es genial. muy buena. Me parece genial. Los que no se van buscan a alguien que castigue a los que se quedaron. Entonces, estos son que no sabemos si los van a terminar yendo a votar. Ese es un No, punto. Que no sabemos si van a estar después. Hoy dicen que van a estar, hoy dicen que están con Milei. No sé si van a estar. Hoy eligen para que castiguen a los que se quedaron. Da la impresión, a mí me da la impresión, esto lo había discutido ya en otro momento con algunos de los consultores que vinieron, que me parecía que estaba como el globo muy inflado mucho antes y que, bueno, ahora hay que empezar a contar cosas y ser cada vez más preciso, más minucioso para mantener ese globo activo. Una especie de Horacio de la Peña, para volver a los viejos tiempos. Claro, igual Horacio tiene algo de Juntos por el Cambio. Esto lo contó Tony Pena, su coach histórico, que decía, con Horacio nos equivocamos en algo. Antes de empezar a jugar en césped, ya estamos pensando cómo iba a festejar cuando ganara Wimbledon. ¿Sí? Claro. Que es Bueno. lo que le pasa a Juntos por el Cambio. Definitivamente. Hace 2 años vienen peleando por quién va a ser presidente, no por quién tiene la mejor idea. Si hace un año no hubieran empezado en esa deriva, hoy es impensable que un ministro de Economía del 140% de inflación anual, del casi 50% de pobres, sea un candidato competitivo. Ujú. Y lo es. Claro. Por lo tanto, yo no tengo duda. Creo que eso es lo que pasa y me parece que ahí en ese punto donde vos estás planteando, Gonza, me parece que ahí donde lo que vemos es la fragilidad que tiene esta política. Ujú. No tiene nada en el fondo. ¿Nos bajás un rato más, podés? Sí. ¿Te tenés que ir? No, no puedo aguantar. Un ratito más. Aguanto un rato. ¿Querés otro Sí, café? sí. Lo estoy o algo? pasando- No, todavía no lo terminé, estoy pasando. Bueno, entonces aprovechá, pero vino nuestro jefe real, que es el hombre que tiene las noticias. ¿Solucionamos el tema? Sí. ¿Cuál? Lo de la llave. Sí, sí, el de la llave.
¿En qué año en qué año te fuiste de deporte, mejor dicho? Porque hay que entender, el Diario de la Nación recién en el año 95, si no recuerdo, empezó a tener un suplemento de deportes. Exacto, sí. Hasta ese momento no. Yo dejé de escribir en deportes en el año, creo que 88, 80, hasta ahí todavía escribía en deportes, porque estaba todavía en política y todavía cubría cosas en deportes. O sea, porque te acordás que nos pagaban las colaboraciones. Las colaboraciones aparte de los sueldos, claro, hacía Capital y Provincia, obvio. Como Marcelo Estiletano, que estaba en espectáculos y hacía lo mismo. Víctor Guita hacía lo mismo, que estaba también en espectáculos. Eran unos cuantos que venían a chorear. Exactamente. Sí, claro, totalmente. Había que sumar un peso a fin de mes. Absolutamente, sí, no, y además teníamos que tener buena relación con el que nos liquidaba las colaboraciones. Que en deporte fue el primer lugar donde se empezó a firmar. Además. Y me acuerdo que mi primera firma en La Nación fue haciendo una columna de una crónica de rugby. ¿Cómo recién hablabas de algo vinculado al comienzo de esta charla sobre no mirar de costado cuando de otra manera, ¿no? Los periodistas criticamos y levantamos el dedo, che, ¿y nosotros qué? ¿Qué rol jugamos? Porque en esa cosa maniquea de decir los malos son los K, los buenos son los M y viceversa, cometemos arbitrariedades, errores y además estamos bajo sospecha. Es muy raro, sobre todo cuando en la tele vos terminás viendo cuáles son tus auspiciantes, empezás mira vos, acá hay un Ilvan, tenés 3 empresas privadas y 8 empresas públicas que son todas del mismo color. Es como un tema bastante complejo y difícil de manejar, intuyo, ¿no? A mí me parece que lo que nos pasa a los periodistas le pasa a todos los que hoy tenemos algún tipo de referencia social. Por algo estamos donde estamos, por algo la gente piensa lo que piensa, y no es solo una cuestión de la transformación tecnológica. No es solo que las cosas... Es que a veces no diferenciamos lo que es un profesional de lo que es un influencer, de lo que es un opinólogo cualquiera. Se dicen cosas que no tienen ningún basamento, la opinión vale más que la información en muchos casos. Por lo tanto, me parece que el problema lo tenemos seriamente nosotros. Si no nos miramos nosotros, le estamos dando pasto a la gente, a la audiencia, a los lectores, a que piensen lo que piensan de nosotros. Me parece que tenemos una enorme cuota de responsabilidad que no asumimos de lo que nos pasa, de lo que hacemos y de lo que es también la sociedad. Gran parte de la toma de decisión política en la Argentina está, sí, todavía influenciada por el periodismo, cada vez menos, pero todavía. Y si la influencia del periodismo se refleja en las urnas y en los gobiernos, bueno, hagámonos cargo un poquito de una parte. Claro, totalmente. Sí, a ver, el famoso ¿a quién subimos al ring? Claro. Definitivamente. Tal cual. Hemos tenido récord de presencias de Milei, récord como si fuera Caruso Lombardi, récord de presencia de Scioli en el tramo que ni siquiera es candidato. Hemos tenido encuestadores que decían que Milei prácticamente ya era presidente. Totalmente, sí, una locura. Claramente, y los subimos porque miden, porque miramos estamos en la onda del clickbait y entonces cuánto rinde y cuántos clics tiene una nota y el SEO... ¿Podemos detenernos en eso? Que es algo que a mí realmente me pone de los nervios. Digo, el tema títulos. Uno entiende que realmente lo que buscan las páginas de cada uno de los diarios, como vos decís, es el clic. Ahora, una cosa es poner un título que enganche y otra cosa es poner un título que engañe. Bueno, al final yo creo, ¿verdad?, que es bastante simple. Esto es cuando vos sobrevendés cualquier cosa. Digo, sobrevendés un detergente o sobrevendés un título. A la larga, pagás el costo. Digo, y lo que estamos viendo es que se achica la torta de audiencia, se achican los lectores, se van a otro lado. Digo, en algún punto me parece, y creo que esto es parte de la reflexión que tenemos que hacer todos, mucho más los responsables de los medios, de si no nos estamos suicidando. Digo, porque a la larga, cuando yo le pongo un título que tiene un gancho y dice ¿por qué Pepito dijo? Y al final no dijo nada. Nada, Pepito. O sea, nada. Pepito no Entrás dijo. y no dijo nada. El tema es que Pepito no lo dijo. Entonces decís, O datos hermano, exclusivos sobre no hay nada. Exactamente. Es lo mismo que está en todos lados. Che, hermano, me estás vendiendo algo que no tenés. Esto lo pagás y lo estás pagando. Entonces hoy cuando vos ves que se te achican la torta de lectores de audiencia, decís, y algo hicimos mal, ¿no? Dedicado a Lola. Rápido. Se fue de la Argentina con $50 en el bolsillo a recorrer el mundo, pero dejó una tajante advertencia. ¿No? Ahí ya entras automáticamente. ¿Cuál será la advertencia? Vamos 3 títulos para abajo. Filmó a un alumno que se quedó dormido,
pero terminó registrando una comprometedora situación que estaban teniendo sexo. Claro. El siguiente, acusaron a la China Suárez de no poder estar soltera y la cantante estalló de furia. O sea, es tan obvio todo el tiempo. Y agarrás cualquier medio y es así. Y ahí voy a un detalle que, a ver qué opinas. Yo cada vez que tengo alguna charla con chicos que estudian periodismo y demás, digo que el concepto de periodismo digital es una mentira, que existe el periodismo y existe la herramienta digital y que son dos cosas que interactúan, pero que no hay tal cosa como periodismo digital. No es una sola cosa el periodismo digital. Mirá, ¿o sí? Se hacía hasta este año el Congreso de Periodismo Digital de FOPEA en Córdoba todos los años. Y este año lo que decimos es, saquémosle digital, no existe más. Claro. Esto. Primero, todo es digital. O sea, somos analógicos, pero todo es digital. Digo, pongamos estos términos, porque todos seguimos siendo analógicos en algún punto. Sí. Pero lo cierto es que no hay, a ver, yo lo que creo es que así como, hay ramas del periodismo, sin duda, está clarísimo. La peor de todas me parece que es las últimas dos que se incorporaron, que es la del periodismo militante y la del periodismo de indignación. Buenísimo. Claro, es genial. Porque de un lado están los militantes que defienden una causa y después están los indignados que atacan contra otra. Entonces son gente que se enoja y está muy ofendida, muy ofuscada, enojada contra otro. Ya tengo dónde afiliarme. Bueno, mira, viste, bueno, hay gente que de la indignación ha terminado haciendo su enorme profesión. negocio. Claro. Enorme negocio. Claro. Sí. Por eso digo, hay dos ramas. Sí. La de los militantes, que no, también un enorme negocio, y la de los indignados. Entonces, el periodismo de indignación, que no es ni de investigación ni de opinión, es de indignación. Yo estoy enojado. Y me enojo siempre para un lado, ojo, porque también me pongo tuerto. Entonces, hemipléjico a todo, y entonces miro solo un lado. No es que me enojó algo hoy porque pasó puntualmente tal hecho. No, yo estoy enojado. Estoy enojado. Ese es el estado de situación general. Y estoy enojado siempre mirando para un lado. Claudio, volviendo un poco a la cuestión de la política doméstica, el 10 de diciembre va a haber un nuevo presidente. Esto está clarísimo, no estoy diciendo ninguna cosa muy brillante. Por lo pronto, porque Alberto ya no está. Porque ya no va a estar, claro, ya no va a estar. Pero tampoco fue presidente. Pero, en ese escenario, cualquiera de los que llegue va a tener un tremendo desafío hacia adelante. Van a ser 6 meses muy duros, por no decir un año, pero pongámosle 6 meses. ¿Cómo te imaginas ese escenario, con un Congreso que va a tener además un montón de personajes rarísimos, porque sabemos que van a entrar, algunos que arreglaron y negociaron su llegada a las listas como para saber que se lo iban a asegurar? ¿Cómo te imaginas ese escenario para cualquiera de los 4 que tienen chances de ser presidente? Pues son Larreta, Bullrich, Massa, Milei. Voy a seguir con las citas. Ayer me decía en la radio Pablo Toussaint, Cristina ya avisó que va a seguir haciendo ella y su gente lo mismo que hizo con este gobierno, va a estar en la oposición. Gane quien gane, aunque gane Massa. Primer punto. Claro. Segunda cita que voy a hacer es la de Andrés Malamud. Andrés Malamud me decía, anteayer que estábamos hablando, me decía, la fragmentación, la ruptura de los partidos políticos es tan profunda que tenemos asegurada la falta de consenso legislativo. Y esto me parece que es un punto tremendamente preocupante y muy relevante para lo que viene, porque lo que viene es tan duro, tan complejo y tan necesitado de consensos básicos. Yo hace poco leía un libro que me parece maravilloso, lo recomiendo mucho, no sé si está todavía en la Argentina, pero que es fabuloso, Lola por ahí lo sabe, que es Un tal González, una especie de biografía novelada de Sergio del Molino sobre Felipe González. Cuando Sergio del Molino cuenta el proceso que va entre el 77 y el 82, que es cuando llega Felipe al gobierno, cuenta cómo va moldeándose esa búsqueda de algunos puntos de consensos elementales. Después fueron los pactos, no fue uno solo, el de la Moncloa, fueron varios. Cuando vos ves eso y ves cuál fue la llave por la cual impactó en la opinión pública española Felipe González, que fue en una entrevista televisiva en la que cuando le preguntan qué quiere, dijo: yo quiero una España que funcione. Esta fue la llave. Yo quiero una Argentina que funcione, y para que funcione, si no están esos consensos básicos, va a ser imposible. Va a pasar lo de ahora. No hay sesión. No hay sesión. No se atiende ley de alquileres y no se atiende nada. Nada. Entonces, esto me parece que es lo que tiene que ver con lo que nos espera. Y lo que nos espera es de un nivel de fragmentación, de personajes que no van a ser posible tener ningún consenso, que es muy peligroso. Con Gonzalo y con todos, hace un par de semanas justamente hablábamos que lo más preocupante no es quién gane, lo más preocupante es si va a poder gobernar.
Digo, que está íntimamente relacionado con lo que vos estás diciendo. Digo, ¿cómo van a hacer para gobernar? Digo, si ya el negocio es directamente, voy a la yugular. Entre las internas van a la yugular. Sí. O sea, ya no hacia afuera. Es que este es el problema. Hace poco, previo al cierre de listas, se hablaba con los dos sectores de Juntos por el Cambio. Entonces los dos decían, después de las PASO nos ponemos de acuerdo. Digo, fantástico. Primero, ¿quiénes se van a poner de acuerdo? Claro. Digo, yo sé que la política, existe un libro muy interesante que se llama El elogio de la traición, de dos analistas políticos franceses de derecha, que no hablan de la traición personal, sino de la traición a quedar rígidos, atados a un concepto y no adaptarse a las circunstancias, básicamente a eso. Yo entiendo que la política tiene como base ese elogio de la traición, en gran medida, en buen sentido, y en sentido maquiavélico. Ahora, el problema es que tenés dos elementos muy condicionantes. Uno, cuando vos le dijiste a tu base de votantes que ciertas cosas del otro son intolerables o inaceptables, es muy difícil que esa base de votantes te los acepte. Y segundo, cuando vos pusiste en tus listas a gente que tiene posiciones muy, muy rígidas y que se debe a su base de votantes, no es tan sencillo. Entonces van a seguir haciendo, porque ¿de qué vive un político? De la selección, digo, en términos reales, digo, vive de lo que le pagan, pero vive de los votos. Y cada 2 años tiene que volver a revalidar eso. Entonces, cuando eso no lo tenés, bueno, vas a tener un problema. Y esa gente es la que va a estar votando en el Congreso. Perdón, una chiquita que tiene que ver con esto. Con algo que ya veníamos hablando hace un tiempo y es, no digo una obsesión, pero algo que me rebota. Entiendo que no es fácil, que es más complicado todavía que levantar el muerto con el FMI y todo lo demás, o el tema de liberar el cepo, y es que Argentina debería salir del sistema presidencialista en algún momento. Por lo menos con esta estructura tan brutal de que es un tipo o un gobernador o un intendente o un presidente que maneja absolutamente todo lo demás, que es la cara visible, y ante eso vamos todos. No tiene ni siquiera un gabinete. Hoy hay una reunión de gabinete con Alberto Fernández que es un acto de campaña, porque ¿cuánto hace que no está Fernández en una reunión de gabinete? Claramente es una muestra de acto de campaña. Entonces me da esa sensación de decir, che, loco, deberíamos revisar el sistema presidencialista en un país tan personalista. A ver, dos cosas. La primera, la reunión de gabinete es la demostración de que nunca gobernó Alberto, pero ahora menos, y que quienes gobiernan son Sergio y Agustín Rossi. Sí, de hecho, la reunión de gabinete la convocó Agustín Rossi. Por lo tanto, está muy claro. Segundo, antes que, yo creo que sí que hay que atenuar el presidencialismo, pero me parece que antes yo haría una reforma que no haya elecciones cada 2 años. Claro. O sea, en un país que maximiza la renta de cortísimo plazo, porque todo es urgente, porque todos nos morimos mañana, lo peor que nos puede pasar es elecciones cada 2 años. Claro, pero con este Congreso nos comeríamos 4 años de no poder hacer absolutamente pero nada. En algún momento los vas a obligar van a tener que exactamente. Exactamente. Porque además van a hacer lo mismo. Exactamente. Estoy pensando, estoy mirando a 1 hora en barco y a 5 horas en auto acá, Uruguay, acá al lado. Una foto por los 50 años del golpe de Estado. Sí. La calle Pou, Sanguinetti, Mujica y la calle Herrera. Porque son los que están vivos, porque si no habría más. Hubieran ido el resto. Digo, exactamente. ¿Qué nos pasa que no podemos ni siquiera mirarnos en nuestros vecinos de acá al lado para aprender algunas cosas pequeñas, chiquitas? Una tradición. Creo que hay una tradición muy diferente. Yo no idealizo Uruguay. Además conozco mucho, mi esposa es uruguaya, voy regularmente a Uruguay, tengo amigos en la política y en el periodismo uruguayo. No lo idealizo, tiene muchos problemas y tiene muchos defectos. Pero tiene primero una tradición. Yo creo que en parte lo que tenemos que remontarnos a Uruguay es a principios del siglo XX y a la presidencia de José Valle Ordóñez, Pepe Valle. Primero porque fue el tipo que hizo el primer welfare state de la región y casi del mundo, que puso el voto de la mujer antes que ningún otro país, porque puso las leyes sociales antes que nuestro país. ¿Por qué le doy tanta importancia a eso? Porque no se llegó a las reivindicaciones y a tener una sociedad integrada con el resentimiento y después de que todo explotara. Se llegó mucho antes. Esos consensos básicos, iniciales, que son la raíz de la política uruguaya. Por supuesto tiene que ver la cercanía, tiene que ver con que es un país unitario, por otro lado, no tiene las complejidades del federalismo. Es mucho, yo trato de complejizar las cosas sencillas, porque a veces si no, parece que todo es muy fácil. Muy lineal, claro. Muy lineal. Hay raíces, y esas raíces explican muchas cosas. Así como la España de hoy se explica mucho por quién fue Adolfo Suárez
Suárez y quién fue Felipe González, y también por quién fue Carrillo en su momento. También. Digo, no se puede explicar Uruguay si no entendemos cómo es la conformación, con partidos fuertes, con una historia de integración, con una historia de respeto institucional y de respeto interpersonal y de ese vínculo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esto nos explica, me parece, lo que hoy veías esa foto, que nos debería dar vergüenza a nosotros. Sí. Ahora tengo una consulta. En Uruguay, por ejemplo, no ha pasado como pasa acá o pasa en España. A mi humilde entender, no sé si me equivoco, me lo decís vos, digo que surjan elementos extraños como pasa con Vox en España o como pasa aquí con Milei. Digo, me explico, hay como más equilibrio en cuanto a las opciones políticas, sin que salga de vez en cuando un elemento que te puede romper todo. Bueno, a ver, en Uruguay apareció Cabildo Abierto, que es Manini Ríos, que se integró a la coalición multicolor que hoy gobierna, que tiene algunos elementos que no están tan lejos de lo que piensa Milei, que tiene algunas miradas respecto del pasado y la dictadura que no están tan lejos tampoco. Ahora, también yo creo que la magnitud, la cercanía, el hecho de tener que estar en esa exposición, esa tradición republicana y esa tradición de respeto a ciertas cosas, te limita, te pone límites, porque hay una cultura. En el fondo, por eso hablaba de tradición y cultura, porque son dos cosas muy potentes que están arraigadas en una sociedad. Y eso hace que Uruguay sea lo que es y conviva con esas diferencias en límites que están bastante controlados. Me imagino además que en Uruguay debe quedar bien que se junten para ciertas cosas. Y si a alguien de la calle le parece mal que se junte Pepe Mujica con la calle, bueno, lo siento mucho por vos. Acá estamos todo el tiempo especulando si conviene o no sacarme esa foto. Sí, y además hay autoridad moral. Electorado, ¿no? Y además hay autoridad moral. Exactamente. Eso es un punto central. Mientras tanto, otra persona que, como Claudio, como yo, Gustavo Carvajal, que empezó en deportes, empezó haciendo el ascenso y hoy maneja todas las novedades de la política, nos está desasnando sobre algo hermoso. Y es que no solamente fue el gran telón de la despedida de Maxi Rodríguez, la de los monos con sus socios, sino que además vendieron banderas y remeras que las vi. O sea, están mostradas. Sí. O sea, es todo un símbolo de... O sea, hay gente que compró esas remeras. Como una suerte de mención. Claro, es lo que hablamos el otro día. Es decir, cuando yo, todo bien, tomá lo que quieras, fumá lo que quieras, pero no dejes de ser consciente que si vos te quejas por el narcomenudeo, vos lo estás alimentando, vos lo estás financiando. Bueno, esto es lo mismo. Vos, mirá qué linda remera de bebé, estás bancando los monos, boludo. Hacete cargo. Bonadeo en su salsa. Hasta la 1 de la tarde por Continental. Suavegon, Suavegon, es el nombre del colchón. El nombre del colchón es Suavegon. Suavegon, buen precio, buen